Vamos a hacer un video corto sobre el proceso de conformado volumétrico, sus principales características y el proceso de conformado en sí. Bueno, el proceso de conformado es un proceso de manufactura que utiliza la deformación plástica para cambiar la forma de las piezas metálicas. Las herramientas que se utilizan son los dados de conformación, como se ven acá en las imágenes, que ejercen esfuerzo sobre la pieza de trabajo y las obliga a tomar la forma de la geometría del dado. En esta diapositiva voy a explicar la curva de esfuerzos versus deformación, como se ve acá en la foto, que básicamente lo que nos quiere hablar son los esfuerzos que se le realizan a los metales o a la pieza que nosotros queremos mecanizar en base a la deformación que se realiza. Entonces podemos explicar que los metales deben ser conformados en una zona de comportamiento plástico y que es necesario superar ese límite de fluencia para que las deformaciones sean permanentes. Por concluyente, podemos decir que los materiales son sometidos a esfuerzos superiores a su región o sus límites elásticos, y estos se elevan consumiendo así su ductilidad, que es una propiedad metálica en los procesos de conformado que a bajas temperaturas el límite de fluencia aumenta y su ductilidad disminuye, y a altas temperaturas su límite de fluencia disminuye y su ductilidad aumenta. Esto conlleva a que los tipos de mecanizados pueden ser trabajados en frío o trabajados en caliente. Algunas características cuando son trabajados en frío son una mejor precisión a la hora de conformar las diferentes piezas, menores tolerancias, mejores acabados superficiales y una mayor dureza en los tipos de metales o en las partes que nosotros queramos trabajar. También se necesitan o se requieren mayores esfuerzos para lograr las formas adecuadas en los dados de conformación. En cambio, para los trabajos en caliente se pueden apreciar unas mayores modificaciones a la forma de la pieza en la que trabajamos y se aplican menores esfuerzos. Otra ventaja es que nos da una opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. En la clasificación de los procesos de conformados podemos apreciar dos ramas, que son las operaciones de preformado o formado y las operaciones de formaciones volumétricas, que son las que nos vamos a centrar más adelante. Dentro de las operaciones de preformado está el doblado, el corte, y dentro de él el cizallado y troquelado, y las operaciones de embutido. Para el caso contrario son el laminado, el forjado y la extrusión, que también vamos a hablar un poco del proceso de estirado y trefilado, que es un tipo muy similar al proceso de extrusión. Dicha es la clasificación, entonces vamos a hablar de las operaciones de formación volumétrica en sí. Entre ellas está el proceso de laminado, que es un proceso en el que se trata de reducir el espesor de una pieza larga a través de fuerzas de compresión, que como se ven acá en la imagen, son ejercidas por un juego de rodillos que giran apretando la pieza entre ellos. En este caso, en las imágenes se pueden ver diferentes tipos de laminación y todas ellas son en caliente. Respondiendo a la pregunta en cuestión, para el caso de los aceros y hierros se trata de trabajar en temperaturas mayores a los 926 grados para que no se recristalicen y menores a los 1250 grados. Para el caso de las aleaciones en aluminio son mayores a los 450 grados y hasta 1650 grados centígrados para las aleaciones termoresistentes. Y en frío, por lo general, son trabajados en temperatura ambiente. El proceso de forjado. El proceso de forjado fue uno de los primeros de los procesos del tipo de compresión y probablemente uno de los más antiguos para el formado de los metales. Entonces, ¿qué involucra? Involucra una aplicación de esfuerzos de compresión que exceden la resistencia de fluencia del metal. En el proceso se comprime el material entre dos dados, como se ve acá en la imagen, que es un método de estampación para el caso de forjado. Se comprime el material entre los dos dados para que tome una forma deseada. Por ejemplo, acá se ve en el caso de la imagen, cuando se aplica presión, se forma en este caso una llave inglesa. El proceso de extrusión es un proceso por compresión en el cual el metal de trabajo es forzado a fluir a través de una abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Hay dos tipos, que está la extrusión directa y la extrusión indirecta, como se ve acá en la imagen, en la cual en la extrusión directa se deposita en un recipiente un lingote en bruto, llamado tocho, que será comprimido por un pistón y que luego va a fluir o va a salir el metal extruido
por el otro extremo, adoptando la forma que tenga el dicho dado. En cambio, para el método de extrusión indirecta, el dado impresor, en este caso, está directamente montado en el émbolo, y la presión ejercida por el émbolo se aplica en el sentido contrario a la del flujo de material, y el tocho se coloca en el fondo del dado contenedor. Proceso de estirado y trefilado. Bueno, los procesos de estirado y trefilado son muy similares al proceso de extrusión, con la diferencia de que el proceso de estirado se parte de una barra y se consigue una barra de menor diámetro que la barra inicial y mayor longitud. Y para el caso en el proceso de trefilado se parte de un alambre o alambrón y se consigue un alambre de menor diámetro pero mayor longitud. Podemos decir que el estirado puede llevarse a cabo no solo en barras, sino también en perfiles laminados o extruidos o tubos, y en ambos procesos se obtienen buenos acabados superficiales. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.